La oración del Espíritu, capítulo 23, final. El diezmo y las ofrendas, tercera parte, última. El manejo de las ofrendas. Retomando el hilo que el Señor ha trazado en 2 Corintios 8, llegamos a los versículos 16 al 24. En estos versículos encontramos un conjunto de principios en cuanto al manejo de las ofrendas y a la colaboración en el ministerio del Espíritu que es necesario dilucidar para nuestro enriquecimiento espiritual. En primer lugar, el asunto de recoger ofrendas para ayudar a los hermanos necesitados de Jerusalén y Judea fue primero una carga que surgió de los mismos hermanos que vivían en Corinto. A la vez el Espíritu inquietó a Tito para que los ayudara en el asunto de ofrendar, y junto con Pablo tenían una gran solicitud por los hermanos que estaban en esa ciudad. Pero gracias a Dios que pone en el corazón de Tito la misma solicitud que yo tengo por vosotros, pues no solo aceptó el ruego, sino que también, estando muy solícito por su propia voluntad, partió para ir a vosotros. Versículos 16 y 17. Observe que la solicitud de Pablo y de Tito por los santos en Corinto fue puesta en su corazón por el Señor. En ningún momento Pablo ordenó a Tito que fuera a Corinto y presionara a los hermanos para que ofrendaran, ni tampoco Pablo ejerció alguna presión sobre ellos. Todo fue guiado por el Espíritu Santo en el corazón de los hermanos. En los dos versículos subsiguientes el Señor habla de un segundo hermano, de quien omite su nombre, pues el Espíritu no tiene ningún interés en alabar a los hermanos, sino que toda la honra y la gloria sean para el Señor, el único digno de ser alabado, honrado y glorificado. El Señor es muy amoroso y cuidadoso con Tito al establecer un compañero que fuese con él a Corinto, con el fin de recoger el donativo de los santos para llevarlo a Jerusalén. Decimos cuidadoso y amoroso porque Él tiene el cuidado de que no caigamos, y por eso nos pone junto a un compañero, para que juntos con Él llevemos adelante su obra. Para evitar la tentación a Tito y las posibles habladurías por el manejo de la ofrenda, Dios colocó junto a él a un santo que era alabado en las iglesias, pero no por su elocuencia o por su capacidad para desarrollar artimañas y presionar a los santos a que entregaran sus bienes materiales, como ocurre con los, comillas, ministros cristianos de hoy, que presionan a los hermanos con palabras fingidas para que, de donde no tienen, ofrenden, dizque para la obra del Señor, cuando en realidad es para acrecentar las riquezas de esos falsos ministros. El hermano designado por los santos como compañero de Tito era alabado en el Evangelio, es decir, en la persona del Señor Jesucristo. En otras palabras, fue alabado por el Señor mismo, por su prontitud y entrega en la anunciación de la persona de Cristo como el Evangelio en todos los lugares donde Él era anunciado. Y enviamos juntamente con Él al hermano cuya alabanza en el Evangelio se ha difundido por todas las iglesias. Y no solo esto, sino que también fue elegido por las iglesias como nuestro compañero de viaje en esta gracia que nosotros ministramos para gloria del Señor mismo y para demostrar nuestra prontitud de ánimo. Segunda a los Corintios 8, versículos 18 y 19. Ese hermano no fue designado por Pablo ni por Tito, sino que las iglesias fueron unánimes al considerar que era el compañero ideal para que junto con Tito y eventualmente con Pablo recogieran la ofrenda de los corintios destinada a los jerosolimitanos y la entregaran con prontitud. En los versículos 20 y 21 el Señor estableció otro principio que debemos aplicar cuidadosamente en el manejo de los bienes materiales que los santos ofrendan para suplir las necesidades de los santos, evitando que nadie halle falta en nosotros en cuanto a la abundancia que ministramos, pues pensamos de antemano en lo que es honroso, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. En este caso, que es un ejemplo universal, había 3 hermanos que con delicadeza y fielmente
estaban manejando una ofrenda abundante y eran cuidadosos en el sentido de que ese manejo fuera totalmente transparente y que nadie hallara ninguna falta ni hubiese ninguna duda en cuanto al manejo que daban a la ofrenda. Igualmente, el hermano Pablo testifica que él, con los hermanos que sirven junto al Señor, es precavido para pensar de antemano que todos sus actos sean honrosos delante del Señor y delante de los hombres. Cuán distinto es el manejo que los llamados, entre comillas, ministros contemporáneos dan a los diezmos y a las ofrendas. En primer lugar, estas no suplen las necesidades de ningún santo, sino la ambición y el afán de enriquecimiento del líder. Tienen un grupo que llaman ujieres, los cuales son muy diligentes en recoger la ofrenda, inmediatamente después de la predicación que ha violentado la conciencia de los oferentes. Luego, la ofrenda es llevada a un cuarto especial donde es contada por el líder y su familia y uno que otro feligrés de su entera confianza, y luego desaparece como por arte de magia. ¿A dónde va? Seguramente a la caja fuerte del líder o a sus cuentas bancarias y a la adquisición de bienes, casi siempre suntuarios, muebles, viviendas, fincas, haciendas, animales exóticos, vehículos, aviones, emisoras de radio, estaciones de televisión y otros destinos. Como puede verse, la razón que el Señor tiene para ofrendar es totalmente distorsionada por los mercaderes de la fe. Las congregaciones no llevan ninguna contabilidad, ni tienen en general obligación legal de presentar cuentas a sus asociados, y los gobiernos no los obligan, porque en Latinoamérica tiene un absoluto dominio la religión católica y en todos los países está exenta de control fiscal, de impuestos y de cualquier supervisión del Estado. Si este privilegio se da para el catolicismo, el mismo se da a las iglesias evangélicas, y el manejo de bienes monetarios se convierte en un paraíso de secretismo y corrupción. Qué distinto es lo que dice la Biblia, la palabra de Dios. Cuán diferente es la conducta de los hermanos que son genuinos servidores, ministros, llamados y establecidos por el Señor, como es el caso de Pablo, Tito y el hermano relatado en el pasaje aludido. Ellos piensan de antemano en honrar a Dios y a los hombres con sus actuaciones en el manejo de las ofrendas que los santos otorgaron a favor de los necesitados. En los 3 últimos versículos, Pablo, inspirado por el Espíritu, vindica la condición de Tito, del hermano mencionado sin decir su nombre, y de los demás que andaban con ellos, afirmando que son colaboradores con Pablo a favor de los corintios. Es necesario aclarar el sentido de la palabra colaborador, porque entre el cristianismo no hay una interpretación adecuada de ella. El prefijo co quiere decir junto con. Un colaborador es una persona que labora junto con otra, y en este caso son 2 o más que laboran juntos en la obra de Cristo, y no es uno que está bajo las órdenes de otro, sino que los 3 o 4 están laborando junto con Cristo, quien es la cabeza, y los hermanos están trabajando juntos, cooperando para llevar adelante la obra que el Señor está haciendo. En el cristianismo se ha distorsionado tanto esta palabra, y la distorsión consiste en que un líder se autoproclama como apóstol y busca para sí un séquito que obedece sus órdenes y le llama sus colaboradores. El pseudoapóstol habla con mucha jactancia de, comillas, mis colaboradores. En verdad, todos los hijos de Dios somos sus colaboradores. Laboramos junto con Él en su viña. Cada uno en distinta medida hacemos lo que Él nos manda. Entre los creyentes no debe haber ninguna jerarquización, porque eso es nicolaísmo. Y esta manera de orar es aborrecida por el Señor. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Apocalipsis capítulo 2, versículo 6. Cuando somos enviados por el Señor a anunciarlo, somos apóstoles. Pero este no es un título que nos llena de prepotencia y orgullo, sino que el Señor en su misericordia usa a cualquier hermano para que junto con él anuncie su palabra.
Hermanos, así deben ser recibidos y llamados por las iglesias, porque son la gloria de Cristo. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros. Y en cuanto a nuestros hermanos, son apóstoles de las iglesias, son la gloria de Cristo. Mostrad, pues, para con ellos ante las iglesias la prueba de vuestro amor y de nuestro motivo para gloriarnos respecto de vosotros. 2 Corintios 8, versículos 23 y 24. Hasta aquí hemos hablado brevemente del capítulo 8 de 2 Corintios y pensamos que hemos ganado un buen número de riquezas del Señor para que tengamos una conducta adecuada, agradable y sin ofensa delante de Él. Ahora, en su espíritu y escondidos en Él, abordaremos el capítulo 9. En el versículo 7 del capítulo 9 hay un nuevo principio que rige la generosidad de ofrendar. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. La ofrenda debe originarse en el propósito del corazón del oferente, y ese propósito surge exclusivamente de la comunión del creyente con el Señor. Cuando un creyente está en el lugar santísimo, es decir, en su espíritu y en el trono de la gracia, el Señor pone un propósito en cuanto a la ofrenda, de cuánto debe ofrendar y en qué momento. En este asunto no debe intervenir nadie distinto al Señor y al oferente. No puede haber presión de ninguna persona para ofrendar ni para determinar una cantidad, sino que debe surgir de un propósito que hace quien ofrenda, como resultado de la comunión con su Señor. El segundo principio que hay en este versículo tiene que ver con que la ofrenda debe hacerse con alegría y no con tristeza ni por obligación. Las personas que ofrendan en las denominaciones de manera furtiva son obligadas a ofrendar. La ofrenda que ellos entregan, supuestamente para el Señor, no se origina en una genuina comunión con el Señor, no sale de un propósito que el Señor y el oferente hacen en comunión, sino que es el resultado de la presión que realizan los predicadores sobre sus seguidores para que den determinada cantidad, violando todos los principios que el Señor ha establecido, como son que la ofrenda debe hacerse en secreto, que debe ser conforme a lo que la persona tiene, no según lo que no tiene, que debe ser según la prosperidad que haya tenido. Cada quien debe separar algo cada primer día de la semana, que primero debe estar la voluntad dispuesta, que la ofrenda tiene una destinación exclusiva, como es la de suplir a los necesitados o las necesidades de los santos, bien sea de los santos que están en la ciudad del oferente o bien para los santos de otra ciudad, que de ninguna manera la ofrenda de los santos debe tener como finalidad enriquecer a uno o a unos líderes. Existe un principio más que encontramos en 1 Timoteo 5:8. Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En este principio el Señor establece un orden en el tema de las ofrendas. Para tener un buen testimonio como creyentes, como hijos de Dios, se debe proveer primero para los suyos, es decir, para aquellas personas de la familia que siendo creyentes y tienen necesidad deben ser suplidas, y entre ellos tienen prioridad aquellos que son de la casa del creyente, porque no hacerlo se estaría negando la fe, viniendo a ser peor que un incrédulo y tomando el papel de hipocresía de los fariseos. Respondiendo él les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por causa de vuestra tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o su madre, que muera. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, ya es ofrenda a Dios todo lo mío con que hubiera sido beneficiado, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado la palabra de Dios por causa de vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando mandamientos de hombres como enseñanzas.
Mateo 15, versículos 3 al 9. Ellos negaban la asistencia y la honra debida a sus padres, alegando que lo que podían darles lo entregaban como ofrenda a Dios. El Señor reprochó con firmeza la actitud hipócrita de ellos. Primero se debe honrar a los padres, a los hijos, al cónyuge y en general a la familia. Luego se puede ofrendar para las necesidades de otros santos. Este es el orden que agrada al Señor. La ofrenda destinada a suplir las necesidades de los santos debe provenir de un corazón alegre, de un corazón que no es presionado por nadie, de un corazón que está en perfecta paz y armonía con el Señor. En la ofrenda no debe haber ni obligación ni necesidad de ofrendar, sino que ésta debe surgir de la espontaneidad del creyente, de su amor por el Señor y por los santos. De manera práctica, cada uno de los santos, cada primer día de la semana, según haya prosperado, debe tener comunión con el Señor y apartar aquello que ha de ofrendar. Si se reúne con otros hermanos y hay un lugar determinado para la reunión, se llevará a ese lugar y se depositará de manera secreta en algún recipiente destinado para tal fin. Nadie debe controlar ni cantidades ni personas. La iglesia, la congregación, debe designar algunos hermanos probos, aptos para administrar la ofrenda. Estos santos, en comunión con el Señor y conociendo las necesidades de los hermanos, deben distribuir la ofrenda según la necesidad de cada santo. No sería apropiado que un hermano que, conociendo la necesidad de otro hermano, la supla directamente, porque eso sería equivalente a tocar trompeta delante de los hombres para ser alabado por ellos. Creemos que el mejor camino que se debe seguir es que si tiene alguna carga específica, por un hermano o por una familia, deposite su ofrenda en un sobre, escribe el nombre del hermano o de la familia que ha de recibir la ofrenda y lo coloque en el lugar de las ofrendas. Los santos que administran la ofrenda entregarán el sobre al destinatario. De esta manera, el beneficiario alabará al Señor por su cuidado y no habrá así el toque de trompeta que hacen los hipócritas para ser vistos de los hombres. Otro camino podría ser que el hermano que conoce la necesidad informe a los santos que administran la ofrenda para que ellos, en comunión con el Señor, tomen la decisión de ayudar a los necesitados. En el versículo 6 de 2 Corintios 9 hay otro principio que debemos entender con claridad. Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente segará. No debe entenderse la escasez y la abundancia como referida a cierta cantidad o a cierto porcentaje de los ingresos del oferente, ya que en este sentido los falsos maestros del cristianismo, los mercaderes contemporáneos de la fe, tuercen la palabra, lo mismo que las demás escrituras, y hablan de semillas de 1,000, 2,000, 3,000, 10,000 y hasta $100,000, animando a sus seguidores a que negocien con Dios, pues Él ha prometido devolverles lo ofrendado hasta centuplicado. Pero en este pasaje no se trata de eso, sino que se trata de la actitud y el propósito del corazón que se tiene al ofrendar. Para entenderlo, veamos una palabra hablada por el Señor Jesús en Mateo 12, 41 al 44. Estando Jesús sentado delante del erario, miraba cómo la multitud echaba dinero en las arcas, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 leptos, que equivalen a un cuadrante. Entonces, llamando a sus discípulos, les dijo: de cierto os digo, que esta viuda pobre echó más que todos los que han echado en el arca. Porque todos han echado de lo que les sobra, pero esta de su escasez echó todo lo que tenía, todo su sustento. Jesús se sentó un día en el templo en el lugar cercano a donde se echaban las ofrendas, el dinero, y observó la forma en que distintos asistentes al templo ofrendaban. Muchos ricos echaban mucho. Estos serían los preferidos de los pastores de hoy, y para ellos estos ofrendarían abundantemente, como consecuencia su cosecha sería abundante.
Pero eso no es lo que dice el Señor. De pronto vio a una viuda que además de viuda era pobre, y el Señor se fijó en que echó 2 leptos. De acuerdo con los diccionarios bíblicos, un lepto correspondía a un 128avo de un denario, y este último era el salario diario de un jornalero. Si hacemos una comparación con el salario mínimo de un jornalero colombiano y lo convertimos a la moneda más universal que es el dólar, encontramos que un lepto equivale a 8 centavos de dólar. Luego, lo que la viuda ofrendó fueron apenas 16 céntimos de dólar. ¿Qué se puede comprar con esa cantidad? Absolutamente nada. A los ojos de los hombres, la ofrenda de la viuda fue inútil. Valía más el tiempo que gastaban en contarla. Para los mercaderes de la fe, eso, comillas, es una miseria y una ruina. Esa viuda estaba pobre por ser tacaña, porque robaba a Dios, porque no traía los diezmos al alfolí. Era una mujer maldita por Dios. Pero eso no fue lo que dijo el Señor Jesús. Esa no fue la palabra que emitió nuestro Señor y nuestro Dios. Lea lo que Él dijo. Esta de su escasez echó todo lo que tenía, todo su sustento. Mientras los ricos que ofrendaron grandes cantidades no fueron apreciados por el Señor, esta viuda pobre que ofrendó una cantidad insignificante satisfizo al Señor. Lo agradó en su corazón, ofrendó con alegría, no con tristeza ni por necesidad. Nadie la presionó ni la forzó. Ella, con su corazón sincero y honesto, echó todo lo que tenía. Esa viuda hizo lo mismo que los macedonios cuando le pidieron a Pablo que no los excluyera de la gracia de ofrendar para las necesidades de los santos de Jerusalén. Ofrendó según sus fuerzas y aún más allá de ellas. Esto dejó admirado al Señor y por eso él hizo este relato. Ella amaba profundamente al Señor y echó en la ofrenda todo lo que tenía. Primero su corazón amoroso por el Señor y luego todo el sustento que tenía. Ofrendar abundantemente no se refiere a grandes cantidades, pues eso hicieron los ricos. Ofrendaron grandes cantidades de lo que les sobraba, de lo que no necesitaban, pero no lo hicieron con un propósito del corazón salido de su comunión con el Señor, y en verdad ellos ofrendaron escasamente. Asimismo, su cosecha será escasa. Mientras tanto, la viuda ofrendó abundantemente y su cosecha será abundante, porque el Señor dio un testimonio de la satisfacción que le produjo la actitud de la viuda pobre. Esta viuda pobre sembró para tener un gran tesoro en el cielo. El tesoro de los ricos que el Señor observó ofrendar será muy escaso. Cuando ofrendamos abundantemente, pero entendiendo la abundancia en términos que hemos descrito, nuestra cosecha será abundante. Esa abundancia no se refiere a riquezas materiales, como predican los, comillas, ministros de las, comillas, iglesias, sino como dice la Biblia. Y poderoso es Dios para hacer que abunde para con vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. 2 Corintios 9, versículo 8. La abundancia es en toda gracia, y no debemos olvidar que la gracia contiene todas las riquezas de Dios, lo que Él es, lo que Él tiene y lo que ha hecho por nosotros en el proceso de redención. Dios quiere abundar en gracia para que tengamos siempre lo suficiente en todas las cosas, incluidos los bienes materiales, y así abundemos para toda buena obra. El apóstol, guiado por el Espíritu, cita algunas escrituras del Antiguo Testamento, como está escrito: repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. 2 Corintios 9, versículos 9 y 10. El Señor es muy claro al decir que dar a los pobres, a los necesitados, expresa su justicia.
Es decir, ofrendar para los santos necesitados es un asunto de justicia, y no hacerlo es injusticia y una expresión del injusto Satanás. En Isaías 55, 10 y 11 dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en todo aquello para que la envíe. En este pasaje el Señor muestra una similitud entre la lluvia y su palabra, diciendo que así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y riegan la tierra para hacerla germinar y producir, a quien siembra para que tenga que comer, igual proceso se cumple con la palabra que sale de la boca del Señor. Penetrará en el corazón de los que lo aman y será una fuente de vida que se reproduce para obtener semilla y comida. Es necesario enfatizar que el pasaje hace referencia a la palabra que sale de la boca del Señor, no a la que hablan los líderes del cristianismo degradado, haciendo creer a las gentes que esa es la palabra de Dios. Para que la palabra que un creyente habla sea la palabra de Dios, se requiere que haya revelación y visión, y éstas se obtienen teniendo comunión con el Señor en el espíritu del creyente. Todas aquellas palabras que se atribuyen a Dios y que no cumplen estos dos requisitos no son las palabras de Dios. Son simples palabrerías inventadas por los hombres que andan según sus propias concupiscencias. Cuando un creyente ofrenda con alegría, con propósito de corazón, sin presión de ninguna índole, sin ser inducido por los hombres a dar determinada cantidad de sus ingresos, sino que en comunión con el Señor los dos se ponen de acuerdo sobre el particular, y cuando esa ofrenda se destina para ayudar a los santos necesitados, la ofrenda se convierte en semilla que es sembrada en el reino de los cielos, donde no hay polilla ni orín para corromper, ni ladrones para minar y hurtar. Una siembra así es en el Señor, según su voluntad, y por esa razón Él hará que germine y que haya una cosecha abundante, de tal manera que en la iglesia todos tengan cómo suplir sus necesidades y no haya necesitados, sino que todos son enriquecidos espiritualmente en el Señor y tienen abundancia para cubrir sus necesidades económicas. De esta manera, la palabra que sale de la boca del Señor no vuelve a él vacía, sino que cumple el propósito con el cual la envió. Si somos obedientes en el asunto de ofrendar, según el deseo del Señor, y no de acuerdo con los mandamientos de los hombres inescrupulosos que se esfuerzan por medrar, falsificando la palabra del Señor, si atendemos a los deseos de Él, seremos enriquecidos en todas las cosas y podremos usar de liberalidad para suplir abundantemente las necesidades de los santos, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo, y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos, asimismo en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. 2 Corintios 9, versículos 11 al 14. Cuando esta suministración se da en la iglesia, se convierte en un motivo de alabanza y gloria al Señor por medio de darle gracias, tal como ocurría con Pablo y los hermanos que estaban con él y con los hermanos jerosolimitanos y judíos que fueron suplidos con la ofrenda de los santos de otras ciudades y regiones. Regresando al capítulo 9, encontramos en el versículo 1 la reiteración que hace el Espíritu acerca de que la ofrenda es para ministrar, es decir, para servir a los santos.
Y una vez más es necesario enfatizar el deseo del Señor de que la ofrenda de los hijos de Dios tiene como único fin suplir las necesidades de los santos y no el de enriquecer a un lobo vestido de oveja que se autoproclama como el ungido de Dios, como el siervo de Dios. En cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba, pues conozco vuestra prontitud de ánimo, por la cual yo me glorío de vosotros ante los de Macedonia, que Acaya está preparada desde el año pasado, y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. 2 Corintios 9, versículos 1 y 2. Igualmente destaca el Señor que la ofrenda de los hermanos en cualquier ciudad es producida por la prontitud de corazón de ellos para suplir a los necesitados. Y esa prontitud de los corintios, y no solo de los que vivían en esa ciudad, sino en toda la provincia de Acaya en la que se encontraba Corinto, esa prontitud de ánimo era motivo de que Pablo se gloriase ante los macedonios. Y en ese gloriarse Pablo podía afirmar que la prontitud de Acaya no era reciente, sino que desde el año pasado habían rogado que les permitiesen estar en la gracia de participar en la ofrenda para los santos necesitados. Y esa prontitud era un magnífico ejemplo que había estimulado a los hermanos de todas las ciudades y regiones a tener el mismo celo por ministrar para las necesidades de los santos. Pablo entonces, usando la sabiduría que el Señor le había prodigado y cuidando de que los corintios de pronto no fueran avergonzados ante los macedonios, envió a Tito junto con el hermano que era alabado en las iglesias, para que los hermanos de Acaya estuvieran preparados y no desprevenidos, y el motivo de su gloriarse por la prontitud de ánimo de los corintios no resultase vana. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro motivo para gloriarnos de vosotros no resulte vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que si vienen conmigo los macedonios y os hayan desprevenidos, nos avergoncemos nosotros, por no decir vosotros, de esta confianza. 2 Corintios 9, versículos 3 y 4. Pablo fue previsivo para no resultar avergonzado él y avergonzar a los corintios en caso de que éstos se hubieran descuidado y los macedonios notasen tal descuido. Cuán detallistas y cuidadosos debemos ser en la ejecución de las cosas que el Señor nos encomienda. Por esta razón, Pablo consideró necesario rogar a los hermanos, Tito y el otro hermano, para que fuesen a Corinto y ayudasen a los hermanos a preparar la bendición que ellos habían prometido, para que ésta resultase un motivo de bendición y no un motivo de codicia, tanto para ellos como para los apóstoles. Por tanto, tuve por necesario rogar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra bendición antes prometida, para que así esté lista como bendición y no como por codicia. 2 Corintios 9, versículo 5. De este sencillo versículo resultan tres principios que debemos destacar, resaltar y subrayar. En primer lugar, Pablo no mandó a los hermanos, no dio órdenes, porque ellos no eran los muchachos ni los sirvientes de Pablo, sino que junto con él todos eran colaboradores del Señor y hacían su obra junto con él. No es bíblica la costumbre que tienen algunos llamados, comillas, ministros y, comillas, siervos del Señor, que en verdad son falsos maestros, costumbre que consiste en autoproclamarse apóstoles y tener alrededor de ellos una corte de servidores que denomina sus colaboradores y deben someterse a él sin contradecir nada y hacer lo que él les ordene. Por eso Pablo no les dio órdenes, sino que les rogó que fuesen a Corinto y ayudaran a los hermanos a preparar la bendición que ellos habían prometido del año anterior, y de esta manera su ofrenda resultase en bendición. El segundo principio consiste en que Pablo rogó a los hermanos que fuesen a Corinto a que ayudasen a los hermanos a preparar la bendición prometida y no a que los presionasen a que ofrendaran determinado porcentaje de sus bienes o ciertas cantidades estimadas con anterioridad.
Tampoco fueron enviados los hermanos a Corinto a que tomaran la Biblia y golpearan con ella a los santos, tratándolos de ladrones que estaban robando a Dios, porque no ofrendaban en la forma y las cantidades que según ellos era ordenada por el Señor. No, ellos fueron como padres llenos de ternura, a motivar y a despertar el interés que los hermanos corintios habían manifestado desde hace un año, de ofrendar para socorrer a los santos que estaban padeciendo necesidad. Nada de esto es parecido a las prácticas del cristianismo, donde los hermanos son golpeados y violentados en su conciencia para que ofrenden conforme al capricho y al morbo de los líderes, falsos maestros, y no conforme al deseo del corazón del Señor. El tercer principio determina inequívocamente que la ofrenda debe ser un motivo de bendición y no una fuente de codicia. Los corintios no codiciaron, creyendo y exigiendo que Dios les duplicara o les multiplicara por 10 o por 100 los bienes que ellos habían ofrendado. Esto sí es común en las denominaciones del cristianismo de hoy. Tampoco la ofrenda de los corintios, sin duda abundante, fue motivo de codicia para Pablo ni para Tito, ni para los santos que colaboran con ellos, como sí es hoy para los falsos maestros que se han introducido en las iglesias evangélicas y en el catolicismo romano, autoproclamándose como los enviados de Dios, llenos de codicia y avaricia, enriqueciéndose con los bienes que raposean a los hermanos, para enriquecerse y llenarse de fama. Finalmente el Espíritu concluye estos capítulos con un versículo muy interesante. Gracias a Dios por su don inefable. Es magnífica esta conclusión, pues ella nos muestra que ofrendar es un don que nos fue dado con la gracia y que ahora está en nuestro espíritu. Si tenemos en cuenta que un don espiritual es una capacidad que Dios nos da para realizar ciertas actividades, entonces podremos afirmar que ofrendar es una capacidad que el Señor nos otorgó dentro de su gracia. Es un don que nos fue concedido cuando creímos recibiendo al Señor, y que ofrendar no requiere ningún esfuerzo por parte de los creyentes, sino que debe ser espontáneo, con alegría y sencillez de corazón. Podemos concluir el asunto de la ofrenda haciendo énfasis en los siguientes puntos, esperando con ellos aclarar a los santos que quieran seguir al Cordero por donde quiera que va, y salir así del engaño y la esclavitud a que Satanás los ha sometido, usando falsos maestros que presumen de, comillas, ministros del Señor, pero que no son más que ministros del diablo disfrazados de ángel de luz, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se transfiguran para hacerse pasar por apóstoles de Cristo. Y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se transfigura en ángel de luz. Así que no es gran cosa si también sus ministros se transfiguran para hacerse pasar por ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11, versículos 13 al 15. La ofrenda es un don que Dios les ha dado a sus hijos y viene incluida en la gracia que recibimos cuando creímos en el Señor y fuimos regenerados por su Espíritu. La ofrenda debe ser secreta entre Dios y el creyente. Nadie en su entorno debe enterarse de la cantidad y calidad de la ofrenda de los hijos de Dios. El diezmo era una clase de ofrenda que se dio en el Antiguo Testamento y exclusivamente para el pueblo de Israel. Con sus diezmos, primicias y votos voluntarios se sostenía la clase sacerdotal mediadora y los levitas. Exigir el diezmo en el Nuevo Testamento es estar fuera de la voluntad de Dios y desobedecer su palabra. En el Nuevo Testamento Dios desea recobrar su voluntad original y hacer que todos sus hijos seamos sacerdotes. No hay en el Nuevo Testamento una clase mediadora, no hay un pastor ni un líder con cualquier otro nombre. El líder y pastor de la iglesia neotestamentaria es el Señor Jesús y solamente Él. Todos los hijos de Dios somos sus ungidos y todos debemos servirlo en la medida y capacidad que Él nos ha otorgado a cada uno.
Como en el Nuevo Testamento no existe el diezmo, la cantidad que cada hijo de Dios ofrenda debe ser secreta y debe salir de un acuerdo establecido entre Dios y el creyente, estando juntos en comunión en el aposento más interior del creyente, que es el espíritu humano. Ningún santo debe ser presionado para que ofrende determinado porcentaje de sus ingresos. La ofrenda se hace con alegría, no con tristeza ni por obligación. Quienes predican que quienes no diezman son ladrones, maldicen a quienes presionan para diezmar. Estos predicadores son falsos maestros que se están maldiciendo a sí mismos, y el Señor les promete que su destrucción no se tarda. La ofrenda de los hijos de Dios tiene como único fin suplir las necesidades de los santos, y en ningún caso debe encaminarse a enriquecer a los líderes. El sistema pastoral que hay en las denominaciones evangélicas, ni los curas, ni el papa, ni los cardenales, ni los obispos, no son bíblicos, sino que es una burda copia del catolicismo romano, donde el papa, cardenales, obispos y curas, un sistema ingenioso inventado por Satanás para engañar al mundo entero. Esto es nicolaísmo. La ofrenda que agrada al Señor tiene como uno de sus fines el de producir equilibrio entre los santos, para que no haya estrechez para unos y abundancia para otros, sino que en todos haya suplir suficiente para sus necesidades básicas. Todo creyente normal debe suplir primero para las necesidades de los suyos, teniendo en cuenta que primero debe ser suplida su casa. Esta actitud se convierte en un testimonio adecuado que glorifica al Señor y muestra un buen ejemplo a quienes están a su alrededor. Ningún hermano puede ser carga para la iglesia, no trabajando en nada, a excepción de las viudas mayores de 60 años, que sirvan al Señor en los santos y que no tengan familiares que puedan sostenerlas. Finalmente, si uno o varios hermanos han sido llamados por el Señor para servirlo en los hermanos, el Señor declara que ese o esos hermanos es o son dignos de su salario. El Señor pondrá en el corazón de los santos el suplir abundante para las necesidades de ellos, como hicieron los filipenses con Pablo, que le enviaban a uno y otro lugar para sus necesidades. Pero esos hermanos deben ser designados por el Señor, como ocurrió con Bernabé y Saulo cuando estaban en Antioquía de Siria. No obstante, si esos hermanos pueden trabajar con sus propias manos para ganar su sustento, o si su familia tiene carga por sustentarlos, su servicio es más glorioso para ellos y para el Señor. Aquí concluye el libro, pero no la revelación. Esto es apenas una pequeña muestra de lo que el Señor quiere mostrarte y mostrarnos a todos. Sigámoslo buscando, sigamos buscando revelación, entrando en nuestro espíritu y rogándole al Padre que nos conceda un espíritu de sabiduría y de revelación, que podamos conocerlo, que podamos verlo, que podamos disfrutarlo y que podamos crecer en él para que lleguemos a la madurez y así seamos las primicias que el Señor arrebatará antes de la gran tribulación. No olvides que otros necesitan esta palabra. Recuerda la dirección de la página www.las-primicias.com.